Vamos a aprovechar esa última poquito de batería que nos queda para cerrar este día. Tenemos un espacio que creo que, pues, evidentemente es convocante para todos nosotros. Este es un conversatorio que va a girar alrededor de la evaluación de la educación en el campo de la salud. Y tenemos con nosotros participando de manera presencial al doctor Diego Lucumí, al profesor Julio Mazorco, y está conectado el profesor Edilson Bustamante, quien estaba programado para acompañarnos, pero que no pudo acompañarnos por algunas contingencias en la agenda del día de hoy. Entonces nos va a estar acompañando allá en remoto. Entonces vamos a aprovechar que Edilson está allí conectado. No sé si Edilson quieres pues hacer un saludito y yo ya digamos como que entro a comentar un poco ese contexto de quién nos acompaña acá en el conversatorio. ¿Ahí tienes audio, Edilson, para confirmemos? No. Ah, no tienes el micrófono abierto. Creo que sí. No sabemos si está de pronto si está habilitado o no. Voy a ir comentando un poco. Edilson es doctor en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en una línea que se llama Comunicación y Salud. Es magíster en Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, especialista en Comunicación y Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid, comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, y ha sido profesor de la Universidad de Antioquia en las facultades de Comunicaciones, de Medicina, de Educación y en la Facultad Nacional de Salud Pública. Ha acompañado diversos programas con la cooperación internacional, es decir, con la OPS, con UNICEF, con el Programa Mundial de Alimentos, y ha trabajado también en conjunto con los ministerios de Cultura, Educación y Comunicaciones. Es coautor de un libro que se llama Comunicación y Salud, y ahora en este momento es consultor del programa de Cultura de la Seguridad Social en el Ministerio de Protección Social, en el Ministerio de Salud y Protección Social. Edilson, ahora nos confirma si ya tienes Sí, audio. creo que ahora sí me escucha. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Bueno, no, muy buenas tardes. Me disculpan que no alcancé a llegar por temas de la agenda aquí en el Ministerio de Salud y Protección Social, pero bueno, para eso también existen las tecnologías. Muchísimas gracias por la invitación a ser parte de este panel también tan interesante sobre cómo la evaluación también es súper importante en los procesos de educación para la salud. Ahí ya me escuchan. Bueno. Qué bueno que no hayamos podido, digamos, como conectar a Dilson para conocer un poco como los comentarios que él tiene a propósito del marco de evaluación de la educación para la salud. Quisiera pasar a presentar muy brevemente a nuestros otros dos expositores, solo para darles la palabra y que nos hagan un mini saludo para arrancar en materia. Un poco comentar este marco del acompañamiento que hace Diego. Quisiera darle la palabra a Diego y que de pronto se pudiera presentar y contarnos un poco todo ese marco que ha estado acompañando tanto desde la red como desde la Universidad de los Andes, Dieguito. Gracias, Mónica. Buenas tardes. Como dice Mónica, mi nombre es Diego Lucumí. Yo soy profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Actualmente también soy el director de investigaciones y consultoría de la escuela. Ahí ya movieron la cámara. No nos están viendo. Está acá. Entonces, sí, entonces aquí ya quedamos en cinta. Eh, Ahora sí, vamos a hablar de salud sexual y reproductiva de paso en evaluación. Entonces, sí, mi nombre es Diego Lucumí, yo trabajo entonces en la Universidad de los Andes y ahora hago un ejercicio ad hoc, porque eso es Fernando dice que soy el coordinador, pero eso es una cosa que él me puso ahí de forma ad hoc,
porque todavía no tenemos esa estructura hecha de coordinar la red colombiana de educación en el campo de la salud. Esta mañana le cambiamos de nombre. Entonces ya no es educación para la salud, sino en el campo. Sí, eso es una discusión ahí que tenemos interna. Bueno, y es una discusión bastante profunda, pero bueno, ahora no la vamos a dar. Pero sí quiero aprovechar este espacio particular para decir que la red es un espacio que hemos venido construyendo de manera, digamos, como muy natural, donde gente interesada en los temas de educación para la salud, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista personal, pues nos hemos ido involucrando para construir, digamos, ese escenario de trabajo. Entonces está el ministerio con algunas personas de algunas áreas del ministerio involucradas, están personas de las universidades, hay algunas personas que participan de manera natural. Es una red toda muy pequeña, pero sí queremos aprovechar este espacio del Congreso en el cual además logramos como red que la universidad y particularmente la Facultad Nacional de Salud Pública pensara y tomara la decisión de poner la educación para la salud como eje del Congreso. Una conversación muy interesante que se tuvo con la facultad y al final, pues creo que se logró este Congreso que sin lugar a dudas creo que está siendo muy fructífero para todos. Entonces, lo que queremos es formalizar la red. Todos y todas bienvenidos y bienvenidas a participar de ese ejercicio, que es un ejercicio, como les decimos, en construcción, que va avanzando y que esperamos siga haciendo ya seguramente en otras organizaciones, instituciones, encuentros y congresos como este. Entonces, pues eso es lo que puedo darles de contexto de la red. Mónica, pues desde el ministerio ha sido también como una gestora de todo este proceso. Entonces, con cualquiera de nosotros, pues cualquier duda y vamos a, creo que no tenemos ese QR para quienes quieran empezar a participar y vincularse, muy bienvenidos. No se cobra además, entonces eso es también es ad hoc. Listo, muchísimas gracias a Dieguito por esta introducción. Quisiera comentar también a propósito de Julio, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Julio, por disponerte para estar aquí. Julio es filósofo, es psicólogo, magíster en educación de la Universidad de los Andes, es magíster también en salud mental comunitaria de la Universidad del Bosque y es doctorante en Desarrollo Local y Cooperación Internacional de la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente él es docente e investigador asociado de la Universidad de Ibagué, dirige el grupo de investigación Rastro Urbano, que ahora nos contará en qué consiste, es director de la maestría en salud mental comunitaria de la Universidad del Bosque, cofundador del colectivo de profesores cuidadores y es investigador en promoción de la salud con enfoque participativo y emancipatorio, diseño de ambientes saludables y capacidades humanas. Es un placer que nos acompañes aquí, Julio. Yo creo que va a ser muy importante pues tener, digamos, como varias miradas a propósito de la educación para la salud y la evaluación de esos procesos. Quisiera darte la palabra para que des un saludo y ya entramos en materia. Bueno, muchas gracias. Muy buena tarde para todas y para todos. Encantado de saludarles. Muchas gracias por, en medio del cansancio, pues estar todavía con el ánimo para lo que nos falta de evento. Diego, encantado. Te pude escuchar también en la mañana. Ya me inscribí en el QR, no me cobraron. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pues yo vengo un poquito del primo hermano de la educación para la salud que está puesto en la promoción de la salud, muy de la mano de las redes de universidades promotoras de la salud, de la red también de promoción de la salud en la región de las Américas y algunas de las reflexiones que desde la promoción hemos venido acercando para dialogar y entender tanto los límites de cada uno de los enfoques y también ver los aportes que en el eje y la preocupación compartida de la evaluación en particular, pues podemos ir desarrollando. Bueno, el grupo de investigación del rastro urbano de la Universidad de Ibagué, hemos estado trabajando en enfoques de salud territorial, es un grupo de investigación con aproximaciones cartográficas al hábitat, al territorio, al diálogo también interdisciplinar con la arquitectura, con la comunicación social, con una apuesta pues interdisciplinaria de base. Y recientemente pues también llevando algunas de esas reflexiones en la maestría de salud mental comunitaria. Entonces, bueno, allí estaremos dialogando.
También un saludo a quienes nos acompañan allí conectados y al compañero que está en la distancia, Adilson. Listo, muchas gracias. Ya tenemos, digamos, como ese marco de nuestros expositores del día de hoy. El encuentro, el conversatorio del día de hoy, como les decía, gira alrededor de la evaluación en la educación en el campo de la salud. Tenemos como objetivos el poder analizar la situación de la evaluación en la educación en el campo de la salud, teniendo en cuenta los referentes teóricos, las exigencias normativas, y el marco que se da de los sistemas de salud para ubicar un poco como esos debates, esas tensiones y poder ubicar algunas alternativas para el fortalecimiento teórico y práctico de esa evaluación de la educación. Entonces, lo que propusimos a nuestros tres ponentes es poder abordar, digamos, básicamente dos aspectos grandes que Julio va a apoyarse en una presentación y luego las otras dos personas pues lo harán también más conversadito, pero queremos reconocer, digamos, claramente pues desde dónde nos paramos, desde cuál modelo pedagógico de pronto estamos ubicándonos en relación a la educación para la salud para poder ubicar cuáles serían esos resultados que se esperan en esos procesos de educación para la salud y cómo esto incide en la forma de planear, de implementar y de evaluar finalmente esos procesos, con un énfasis evidentemente en ese marco de la evaluación que nos convoca. Y finalmente reconocer si hemos tenido limitaciones o tensiones, dificultades en esa aproximación de la evaluación de la educación en el campo de la salud. Ese es un poco como esos dos terrenos en los cuales nos vamos a mover y le daría la palabra inicialmente a Julio. Luego comentaríamos los aportes de Diego en ese marco y por último le daríamos la palabra a Edilson, si les parece. Dale. Listo, bueno, muchísimas gracias. Bueno, las viejas mañas de no poder hablar a veces sin presentación, incluso en un conversatorio, pero intentaré que no me pase como hace un rato, 10 minutos de ponencia y preparé algo como de una hora. 4 imágenes generales que buscan dar cuenta del posicionamiento del lugar de enunciación que en estos momentos tengo, que particularmente viene, como les comentaba, de las aproximaciones de la evaluación en promoción de la salud y recientemente del desarrollo de mi tesis doctoral en evaluación de la expansión de capacidades. Entonces son como dos elementos un poquito de la trayectoria de esos enfoques evaluativos para a partir de allí pues dar cuenta de los procesos en educación. Entonces, principalmente dar cuenta que en la evaluación de expansión de capacidades humanas en las corrientes que vienen de Amartya Sen, que se van desplegando hacia Latinoamérica en una búsqueda de diálogo, se han venido dando dos grandes corrientes. Una corriente top-down, que desde arriba, desde una visión experto, ha venido poniendo la mirada sobre los procesos, programas, intervenciones, implicaciones sociales para leer y dar cuenta de determinado tipo de resultados y otra aproximación que ha venido surgiendo desde las bases comunitarias y participativas como mirada sobre la evaluación. De alguna manera, la primera, la top-down, pues epistemológicamente viene de una naturaleza positivista, muy vinculada a las evaluaciones de impacto, a la mirada causal de medición de un efecto sobre una causa, tiene un carácter mucho más macroeconómico, en el lenguaje también, digamos, filosófico, atraviesa las formas de gobierno gubernamentales poblacionales y tiene pues una mirada de enfoque evolutivo más definido desde un enfoque o una mirada de expertos puntualmente y unas tendencias epistemológicas a la generalización, la estandarización, la universalización de muchos de los aspectos en este enfoque evaluativo. Por otro lado, tenemos en diálogo, en ocasiones en disputa, creería yo que en complementariedad también, una propuesta más de bottom-up, de una evaluación con una mirada más crítica, una evaluación que pone el foco más puntualmente en lo microeconómico, es decir, en la subjetividad, en las formas de vida, en los elementos que las personas somos, creemos, valoramos, añoramos, aspiramos, en los procesos de subjetivación y que tiene un carácter que ya no está centrado en la mirada del experto o de los expertos o expertas, sino que más bien busca tener un carácter más participativo, contextual, local, situado. Entonces se trata un poco de que, más allá de nuevo de pensar que uno sea mejor que otro,
es reconocer que hay unos límites y cada uno viene generando una serie de aportes. Se trata más bien de pensar la idea de una pinza en la que podamos establecer precisamente la potencia de cada uno de los enfoques evaluativos de acuerdo a las circunstancias, a los límites, a los deseos y sobre todo también a la naturaleza ontológica, epistemológica y metodológica de lo que implica intervenir en salud, intervenir en educación para la salud. Dos imágenes más. Por un lado, para señalar que el puente también que estamos intentando tejer es, por un lado, lo que las evaluaciones top-down nos aportan, que son panorámicas, que son estándares, que son miradas generales también necesarias para la toma de decisiones, pero también, siguiente, por favor, otro elemento que muchas veces se nos escapa, ¿cómo evaluar esto? La sensación, lo que somos, lo que creemos, a lo que aspiramos, cómo llegar a evaluar y cómo desde la educación para la salud poder poner el foco en esa sensación, en lo que cada uno como persona es, hace y valora y aspira. Esa es una imagen de Jimmy Liao. eh, entonces yo creo que por allí dejaría este primer momento. Listo, muchas gracias, Julio. Creo que ahorita vamos a ir también tomando como algunas noticas para proponerte alguna ampliación de esto que nos has propuesto. Dieguito, no sé si quieres también como aportarnos en ese marco. Gracias, Mónica. Yo no voy a renunciar a mi rol de profesor, les voy a hacer quiz. Si hagamos un pequeño quiz aquí para empezar. No, quisiera un poco dejar la pregunta que creo que a todos los que hacemos cosas en educación para la salud seguramente nos ha pasado por la cabeza, y es si realmente y lo digo, a mí me preocupa mucho siempre ese asunto, si realmente lo que hacemos sirve. ¿Sí? No sé si ustedes han tenido esa pregunta, porque yo sé que hacemos mucho. ¿Sí? O sea, yo creo que en el ejercicio de la salud pública en general hacemos mucho. Hoy con una colega estábamos hablando y yo le decía que ya me estaba volviendo viejo porque ya me concentraba en cosas muy concretas. Y creo que empiezan a surgir como esas dudas existenciales. Realmente lo que hacemos o lo que uno hago, o lo que yo hago con otras personas en la salud pública, está contribuyendo. ¿A qué contribuye? ¿Sí? Y yo creo que esa es una pregunta, esa pregunta del quiz está totalmente vinculada con la evaluación. Porque obviamente quizás el medio a través del cual podríamos tener alguna evidencia sobre si eso que hacemos realmente está teniendo algún efecto, pues sería haciendo algún ejercicio de evaluación. Ahora Julio planteaba como quizás dos formas de aproximarse a ese tema de la evaluación. Y yo quiero, digamos, porque estoy muy de acuerdo con lo que Julio planteaba, quisiera como señalar además de esa pregunta como algunos temas para que quizás podamos conversar entre todos alrededor de eso. Digamos, como un primer cuestionamiento al tema de la evaluación en lo que hacemos en educación para la salud, que quisiera como enfatizar, de pronto lo mencioné muy rápido en la mañana, tiene que ver con que hay muchas maneras. O sea, la educación para la salud finalmente es como un arco iris, es digamos, un abanico de posibilidades. Y en línea de lo que decía Julio, pensar que hay una sola forma de evaluar sería incoherente con el mismo ejercicio de la evaluación. Entonces, ese sería, digamos, como un tema que me gustaría que pudiéramos conversar hoy. ¿Cómo responder a la misma forma en la cual hacemos educación para la salud con una evaluación que sea capaz de reconocer esa diversidad? Y eso está muy ligado también a este punto de quién evalúa, quiénes evalúan, quién es el evaluador, ¿cierto? Porque claramente cuando pensamos en muchos de los ejercicios de educación para la salud, por ejemplo, quienes estamos desde la academia, los asumimos desde una mirada muy vertical y lo hacemos, y no es que eso esté mal, o sea, sencillamente lo valoramos o lo pensamos desde el área, desde nuestro lugar y desde nuestra posición. Lo que pasa es que
el reto es cómo somos capaces de reconocer que esa no es la única posición, ¿sí? Entonces, en la evaluación tenemos ese gran desafío. Hay unas corrientes, por ejemplo, que han hablado de todo esto de evaluación participativa. Pero ¿eso qué significa? ¿Sí? Así como hacemos investigación participativa o procesos participativos, pues también hay una corriente de evaluación participativa. Pero ¿qué tan abiertos, por ejemplo, estamos desde la academia a reconocer eso? En muchos textos, por ejemplo, cuando se habla del evaluador, se hace la discusión de los contras que tiene, por ejemplo, que los evaluadores sean los mismos que implementan las acciones, porque hablan que eso genera subjetividad, genera un montón de sesgos, y por ahí dicen, bueno, la única ventaja es que conocen la intervención, ¿sí? Pero creo que eso amerita una discusión. Si nos ponemos, por ejemplo, en el plano y en el ejercicio de quienes trabajan en entidades territoriales, ahí hay unas realidades que no son pues desconocidas para nosotros. Quizás pagar una evaluación externa es imposible, ¿sí? O sea, tener evaluadores externos es imposible. Entonces, la pregunta es, ¿dejamos sin evaluar eso que se está haciendo digamos, en esas organizaciones? O si pensamos, por ejemplo, en las comunidades, entonces tendrían que contratar un evaluador externo para lo que están haciendo en sus prácticas. Entonces, ahí surge, digamos, una pregunta que me gustaría que pudiéramos conversar con relación a eso. Lo otro es, quizás, para parar acá y poder abrir la conversación que Mónica nos está proponiendo, hay unas implicaciones éticas, yo mencionaba en la mañana algunas que se han propuesto de desafíos éticos cuando se hace evaluación, pero las formas de evaluar en sí mismas también plantean unos desafíos. Por ejemplo, y que tiene mucho que ver con lo que hacemos en salud pública. Cuando uno lee los textos de epidemiología, lo que le dicen es, pues, la mejor manera, pues, es hacer un ensayo clínico controlado o en su caso, lo que serían los ensayos grupales aleatorizados. Pero mucho de lo que hacemos en salud pública no es ni factible hacerlo de esa forma, ni éticamente hacerlo de esa forma. Entonces, ¿qué hacemos en casos como esos? Cuando tenemos o imposibilidades éticas o incluso imposibilidades desde el punto de vista práctico para evaluar, ¿sí? Entonces, hay algunos diseños de evaluación que han querido como responder como a esa apuesta, por ejemplo, el diseño escalonado que intenta responder a eso, pero implica unos desafíos desde el punto de vista metodológico, de costos, etcétera, etcétera. Y no sé, yo de este conversatorio creo que lo que deberíamos llevarnos y discutir, seguramente más preguntas que respuestas, pero es cómo hacemos para afrontar todos esos desafíos en la práctica, ¿sí? Y más escuchándonos, seguramente todos aquí y todas aquí tenemos una experiencia y una aproximación a la evaluación. Entonces yo, digamos, pararía ahí. Creo que tengo acá unos elementos adicionales, pero los dejaría para que los pudiéramos ir conversando y proponer, digamos, sobre todo esta idea de cómo hacemos para introducir realmente la evaluación como una práctica cotidiana en lo que hacemos. O sea, me parece que esa debe ser como la apuesta a la que deberíamos llegar. O sea, eso es lo que creo que puede hacer que nuestra educación para la salud realmente, pues, superemos ese desconocimiento de si lo que estamos haciendo está teniendo, digamos, unos efectos más allá de nuestra propia percepción, que también es importante sobre si sirve o no sirve lo que hacemos. Entonces, yo creo que ahí nos está faltando ese eslabón. Yo creo que el eslabón perdido en el caso nuestro es la evaluación, o pensaría yo que es la evaluación. Entonces, la invitación es a que tengamos una conversación alrededor de cómo somos capaces de hacer de la evaluación un tema central en nuestra práctica en educación para la salud. Listo, muchas gracias, Dieguito. Vamos a dar la palabra a Edilson. Edilson tiene una presentación de apoyo, no sé si lo podemos habilitar para compartir.
No, Edison, pero ¿te Mónica, echas si ahí quieres o no? aquí, porque digamos que parte recoge, ¿me están escuchando, Mónica? Sí, 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 Listo. perfecto. No, quiero aquí, digamos que voy a recoger parte de lo que han hablado Julio y Diego para que entremos mejor a la conversación, porque creo que va muy en sintonía con lo que hablaba Julio y Diego. Y quiero empezar retomando lo que acaba de decir Diego respecto a cómo hacemos para que efectivamente el proceso de evaluación sea un proceso cotidiano, sea un tema de lo práctico, porque yo creo que ahí es donde está nuestro mayor reto. Yo creo que si hablamos desde la academia, en la academia, digamos, nos soñamos procesos constantemente de evaluación y si hablamos de evaluación en el campo de la educación para la salud, por supuesto, porque efectivamente tenemos que ser conscientes de que efectivamente, o sea, hay veces nos piden los impactos, como qué impacto tiene la educación en el campo de la salud y digamos que ahí pues, básicamente es una respuesta que se debería, digamos, dar a través de los procesos de evaluación, pero que hay un tema que llama mucho la atención y es lo que realmente pasa en campo, cuando digo en el territorio, es quienes operan los procesos o quienes desarrollan los procesos de educación en el campo de la salud, háblese de entidades territoriales, háblese de EAPBs, háblese de IPS, en el caso pues de Colombia específicamente, porque ahí es donde hay una distancia considerable. Y yo creo que quisiera para, digamos, también apuntar un poco a esa discusión que tengamos en este conversatorio, hablar de 4 temas específicos ahí que apunta también a lo que hablaban Julio y Diego. Primero, hablar del talento humano, más allá de quién es el que realiza la evaluación y de las consideraciones éticas que se debe tener en cuenta para hacer el ejercicio de evaluación, es un poco es cómo estamos formando el recurso humano para hacer educación en el campo de la salud, pero también para hacer evaluación en el campo de la salud, porque cuando uno va al territorio y revisa los programas, los proyectos, las estrategias, difícilmente está encontrando un proceso y es que cuáles son realmente esas competencias con las que, digamos, está saliendo nuestro recurso humano para hacer educación en el campo de la salud. Y no solamente estoy hablando de profesionales estrictamente como los conocemos del área de la salud, sino cuando hablamos de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, todas aquellas, digamos, en ese trabajo interdisciplinario, todas las áreas que finalmente pues, tienen que ser todas las que implica un trabajo, digamos, desde el desarrollo de competencias, que hay veces combina un poco el tema, por supuesto, de habilidades pedagógicas y metodológicas, pero también habilidades comunicativas, porque es que el ejercicio de la educación en el campo de la salud es un ejercicio también comunicativo, digamos, por excelencia, y por supuesto un ejercicio también evaluativo. Entonces ahí la pregunta es, o sea, ¿cómo estamos haciendo la formación del talento humano para enfrentarse al mundo de la educación en el campo de la salud? O sea, hay una primera pregunta que es muy importante, digamos, que tengamos en cuenta, porque no es un tema, ahorita lo decía Diego, contratar una evaluación externa hay veces es muy difícil en una entidad territorial y si hay veces las entidades territoriales que uno diría, bueno, tienen el recurso para hacerlo, no lo hacen. Una entidad territorial de categoría 5, categoría 6 en la clasificación de los municipios, por ejemplo, en el caso de Colombia, sí que menos lo van a hacer. Entonces, digamos que a veces casi que lo hacen es con capacidad instalada y digamos que se vuelve muy complejo porque volvemos a lo mismo, o sea, es cuál es realmente el perfil de que estamos esperando que desarrolle ese proceso y que tenga esa sensibilidad primero por los asuntos de la educación, pero también por los asuntos de cómo la evaluación permea ese proceso. Entonces, yo dejo ahí el primer tema, que es el tema del talento humano. Un segundo proceso que también me parece muy importante al hablar de evaluación es si efectivamente así se incluye, porque es que volvemos a lo mismo, o sea, digamos que hay un pensar y hay un querer de que debería darse el tema de la evaluación en los procesos de la educación en el campo de la salud, pero otra realidad es cuando tú revisas, y lo hablo también desde la experiencia propia con las entidades territoriales, con los mismos ministerios, cuando tú revisas lo que se desarrolla en materia de educación en el campo de la salud y donde efectivamente a grosso modo uno ve que efectivamente el tema de la evaluación es como a regañadientes, perdón la expresión, es como que es muy importante, sí, 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 es muy importante,
pero no, quizás no se le da la importancia que realmente merece. Entonces, llamo la atención es porque efectivamente si la entidad territorial, si las EAPB, si las IPS son las que están desarrollando en el caso, por ejemplo, lo hablo más desde Colombia, el caso de la educación en el campo de la salud, o sea, ahí hay que preguntarse efectivamente si efectivamente la inclusión de los procesos de evaluación si están desde el principio en el diseño y, digamos, en la ejecución de un programa, de una estrategia, digamos, o sea, para que también lo tengamos en cuenta ahí. Un tercer proceso que es más allá, un poco más allá, y es que tiene que ver, lo incluimos, pero ¿cuál es la inversión real también que le hacemos al recurso humano y al recurso técnico para poder desarrollar la evaluación? Porque entonces pasa cuando uno realiza, cuando yo hago consultorías a nivel del país, revisando programas de educación en el campo de la salud, lo que encuentro es que algunas no existe la evaluación y en las que existen de una manera muy pequeña. Es como que dice, sí, es que eso es un tema muy importante, pero el recurso que nos, o sea, es muy hacia afuera, tenemos que ejecutar y ejecutar y ejecutar hacia afuera estrategias y programas de educación en el campo de la salud, pero para la evaluación hay un recurso pequeñito, entonces es que lo minimizamos y pensamos que es una estrategia o incluso erróneamente a veces pensamos que es un proceso que se da al final, como también pasa con los escenarios de comunicación para la salud, que es como que no, al final a ver si evaluamos y no pensamos que la evaluación es un proceso que se teje de principio a fin en un programa, en una estrategia. Entonces, digamos que ahí también quiero llamar la atención. Y finalmente, hablar de cuando se da el proceso de evaluación en el campo de la educación para la salud, cómo estamos visionando esa evaluación. Porque ahí, digamos que ahora Julio hablaba de un tema, son corrientes de cómo entendemos la evaluación. Digamos, cuando Julio hablaba, digamos, de esa nueva mirada del bottom-up, por ejemplo, que tiene que ver con esas corrientes participativas de la evaluación también, que también tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con la evaluación. Pero uno dice es, más allá de que sea, digamos, desescalada en el proceso tradicional que hemos hablado de que contratamos unos profesionales o unas personas que están pendientes de desarrollar el proceso de evaluación, de mirar el proceso cómo va, para saber si efectivamente, porque es que hay una situación muy delicada, y lo hablo también con todo el cariño y el respeto de los que hay veces ejecutamos las estrategias de educación en el campo de la salud, y es que repetimos, nos gusta repetir, repetir, pero no nos gusta pensamos que nos da miedo que nos evalúen, pensamos que eso es como si fuera como que dices que nos van a acabar y no tomamos como el tema de decir, venga, si por aquí no es el camino, podemos coger otro camino y la evaluación nos debería ayudar precisamente a ser autorreflexivos en eso, pero hay veces le tenemos pánico a la evaluación y eso se encuentra demasiado en las personas y en las instituciones que tienen que ver con el tema de la educación en el campo de la salud, que les da pánico que la evaluación. Es como que dicen, no se evalúen porque van a salir cosas negativas. No, venga, es que es la posibilidad y la oportunidad de que si por aquí no fue, invirtamos por acá. Es decir, no es seguir haciendo lo mismo por hacerlo, porque simplemente hay que cumplir, porque es un tema de cumplir por cumplir. Y ahí hay un escenario fundamental para terminar esta intervención, y es que es entender un poco también la evaluación en clave de un poco de gestión del conocimiento, de cómo entendemos que ese proceso de evaluación debería estar permeado por un asunto de apropiación social, no solamente de que la academia pueda sacar una publicación o de que la entidad territorial saque pecho diciendo, vea, yo hice esto y estos son los resultados, sino más allá de cómo efectivamente la comunidad, aquellas personas, no los beneficiarios, aquellas personas que tienen que ver con ese proceso de educación en el campo de la salud, también digamos, encuentran un proceso de aprendizaje y de conocimiento para ellos a raíz de ese proceso de evaluación. O sea, digamos que más allá de hablar de evaluación de proceso y de impacto, también un poco de cómo generamos un proceso de transición hacia el tema de la apropiación social del conocimiento, en lo cual la evaluación nos puede ayudar. Digamos que yo quería tener esas 4 consideraciones para que entremos al diálogo, o sea, un poco hablar del talento humano, hablar de la evaluación, o sea, si se incluye o no la evaluación, en la parte real si se incluye, o sea, la evaluación de los procesos de educación en el campo de la educación en el campo de la salud, de cuánto se le invierte y cómo se le invierte al proceso de evaluación. O sea, si solamente es para decir es como que hay que la evaluación, pero realmente es estratégico esa inversión que se le hace a la evaluación. Y finalmente, ¿cuál es la visión estratégica
de la visión estratégica de esa evaluación en el programa, en la estrategia o en la política que se desarrolle en el campo de la educación, en el campo de la salud. Muchas gracias, Edilson. Creo que todo lo escuchamos muy bien ahí como lo comentaste. Yo quisiera recoger como algunas noticas de lo que ha planteado Diego, de lo que empezó a plantear Julio, de lo que ha dicho Edilson, para ver un poco ese siguiente momento que donde ustedes pudieran también como aportarnos algunos elementos. En todo caso, recomendaría que si tienen preguntas, anotaciones, comentarios, podamos irla anotando en una hojita y ya en un momento vamos a abrir para que ustedes también puedan, digamos, como incorporar esas preguntas, pero aprovechando a nuestros expositores y de pronto en esa línea que han planteado entre yo iniciar un proceso o empezar el acompañamiento, un proceso de educación para la salud y esos puntos de llegada, de implementar y de poder finalmente digamos, como cerrar, si se quiere, un proceso de educación para la salud en esa misma línea y de pronto retomando lo que tú decías, Julio, para ver cómo lo vemos y cómo lo ven cada uno de los compañeros, de qué manera esa apuesta que se tiene de la educación para la salud, que entiendo, digamos, desde lo que nos has comentado, está muy posicionada en términos de expandir las capacidades, de optar, digamos que porque esos procesos de educación para la salud logren promover la salud, es decir, se marquen en ello. Y seguramente en ese ejercicio que tú dices, la pinza, de qué manera la evaluación, digamos, empieza a agregar elementos o de qué manera asoma, incluso desde el primer momento en que planteo hacer un proceso de educación para la salud. Y un poco, si tú nos puedes relatar desde la experiencia que tú tienes en el acompañamiento, pues eso cómo se ha incorporado, no solamente desde el inicio, sino para pensar un poco cómo la evaluación está allí presente en todo el proceso. No sé si podamos, digamos, como abonar desde tu propia mirada y un poco en eso que tú decías de la pinza, eso, cómo has logrado o si tú has logrado, digamos, acercarte a unos ejercicios que logren traernos esa evaluación, como tú decías, de arriba para abajo, que tiene unos elementos y hay que colocarlos allí, pero también un poco cómo sacamos esa vivencia, eso experiencial, ¿sí? Eso que se está, digamos, desarrollando más ahí desde las percepciones de las personas que están viviendo el proceso. Vale, pues muchísimas gracias. Creo que tengo la cabeza ahorita con muchas ideas, muchas anotaciones. Intentaré no perderme entre mis marañaquitas acá. Estaba pensando varias cosas. Ahorita Diego lo planteaba en términos de, pues lo que recojo, estaba pensando en cómo ese tipo de procesos de evaluación deben empezar a trascender algunas de las discusiones clásicas de la evaluación y la educación. Por ejemplo, la discusión clásica de objetividad, subjetividad, ¿no? Que, esta mañana también Diego comentaba, por ejemplo, en su experiencia en evaluación con métodos mixtos, que creo que también es una alternativa muy importante para los procesos, pero efectivamente pensar en aportes que reposicionen la evaluación, no como un elemento sobrante de las intervenciones, no como algo adicional, no como algo que hacemos para ver si nos vuelven a dar fondos de financiamiento o que no hacemos porque de pronto nos quitan los fondos de financiamiento. eh, Implica precisamente poner una mirada sobre trascender eso, la discusión objetividad-subjetividad, que es una discusión de la ciencia del siglo XIX, que todavía hoy en las aulas y los campos educativos se sigue dando a veces como batalla de ¿cómo es? Como dice el dicho, batalla de burro amarrado, algo así. Cada uno en su propia postura, con su propio lazo, con sus propios límites, pero sin entrar realmente en diálogos que construyan. Me hacías pensar también, Edilson, un poco con el lugar también que implica trascender o más bien posicionar las preguntas, bueno, que el doctor Fernando Peñaranda ha venido avanzando tanto en ello, y es el lugar de lo pedagógico en la evaluación. Y lo conecto con lo que decía Edilson respecto a por qué tenemos miedo a la evaluación, ¿no? Cómo efectivamente la evaluación culturalmente nos atraviesa desde los miedos en la pedagogía.
pero que eso también corresponde a un tipo de enfoque pedagógico que ha estado atravesado y que tenemos insertos en nuestros cuerpos, en estar sentados en este tipo de aulas, que nos despiertan unas ansiedades, que nos despiertan unos señalamientos, unos juicios distintos. Diego decía esta mañana, toda evaluación no es una valoración, es necesariamente un juicio. Ahora, ¿qué tipo de juicio podemos ir construyendo desde formas pedagógicas distintas? Pensando precisamente que toda evaluación debe tener clara su plataforma pedagógica, es decir, si una intervención de base la anclamos desde una pedagogía tradicional de comprobación de conocimiento, entonces la evaluación va a tener unas bases y unos marcos muy claros, pero si el enfoque pedagógico se trata más bien no de generar solamente información y repetición de información, sino transformación de comportamientos, la evaluación va a tener allí también unos límites y alcances distintos. Ahora, si estamos más parados desde una pedagogía crítica, donde lo que queremos es co-construir concepciones y prácticas distintas en los enfoques de intervención en salud, ahora, en ese caso ya no hay una comprobación de nada. Hay una apertura al diálogo, al reconocer las experiencias de todos y de todas para juntos construir eso que valoramos sobre un proceso. Eh, por allí creo que diría algo, no quiero soltar el micrófono, no quiero soltar el micrófono antes de dejar una provocación que en las conversaciones con Diego ha surgido, y es sumado a la pregunta de que todos tenemos si sirve o no sirve lo que hacemos, está detrás la pregunta de, bueno, ¿sirvió o no sirvió? Y por otro lado, ¿para qué fue que sirvió? Esta mañana en la conversación que planteaba Diego, ponía el ejemplo de una intervención, era en control de hipertensión, pero que los resultados de la evaluación señalaban que pues los adultos mayores se fueron felices, pero sin su hipertensión controlada. Y me hacían recordar, acá tomo un poquito de la psicología. En la psicología hay un referente chileno que se llama Alejandro Jodorowsky. Bueno, los psicólogos del siglo XIX dirán que él no es psicólogo y que eso no es psicología. Sin embargo, desarrolló un enfoque que se llama la psicomagia, donde trabaja con elementos junguianos muy vinculados a procesos rituales, chamánicos, con cosmogonías alternativas. Y en algún momento en una entrevista le dicen, oiga, pero es que usted lo que hace es una trampa, está engañando la racionalidad. Sin embargo, el diálogo es con el inconsciente. Y él en algún momento dice, bueno, si es una trampa sagrada. Es decir, está favoreciendo unas transformaciones subjetivas, en este caso, en sus consultantes y en quienes participaban de sus rituales de psicomagia. Entonces, bueno, la pregunta es si sirve, si no sirve y claramente ver para qué fue que sirvió. Creo que es clave. Muchas gracias, Julio. Bueno, en esa misma línea, de pronto, Dieguito, tú que nos has dejado ya una serie de interrogantes, también un poco que podrías abonar a esa, pues en esa línea desde el pensar un proceso de educación para la salud. Esta mañana nos contabas un poco de esa perspectiva de la educación para la salud que apuesta, digamos, por generar unos cambios en los comportamientos, unos cambios en las condiciones de vida, si se quiere, y de qué manera entonces crees tú o en la experiencia que tú has tenido desde el acompañamiento en la universidad, en los procesos comunitarios, que se podría incorporar esos elementos de la evaluación desde la planeación para que también tengamos en perspectiva esa pregunta que planteas de volver la evaluación en ejercicio permanente. Gracias, Mónica. Yo creo que parte de la respuesta tiene mucho que ver con lo que Edilson estaba planteando. Yo creo que hay un problema serio que tiene que ver incluso con nuestra formación, digamos, nuestra escolarización. La evaluación es un problema. ¿Sí? O sea, yo ahorita les dije que un quiz y ¿cuál fue la reacción? ¿Sí? De entrada, todos reaccionamos siempre de manera negativa a algo que debería ser bienvenido. ¿Sí? Pero tenemos en la formación nuestra, digamos, general, no estamos hablando ni siquiera de la evaluación formal, pues, de la que digamos, a la que estamos llamados a hablar hoy. Pero yo creo que hay lo que Edilson planteaba, yo creo que la evaluación es asumida como un ejercicio punitivo, ¿sí? Y creo que mientras no resolvamos ese carácter punitivo de la evaluación, va a ser muy difícil avanzar en incorporar. O sea, creo que tenemos que hacer un ejercicio de construcción importante y empezar a pensar
en la línea que Julio nos está diciendo. ¿Para qué? ¿Sí? O sea, ¿para qué evaluamos? ¿Cuál es el sentido de la evaluación? ¿Sí? O sea, si no deconstruimos el sentido de la evaluación, va a ser muy difícil poder avanzar. Aquí podríamos quedarnos hasta mañana hablando de metodologías, de enfoques, etcétera. Pero cuando vayamos otra vez, cuando nos devolvamos a nuestros lugares, otra vez viene la evaluación y que vamos a decir, uy, qué pereza, porque nos van a evaluar. ¿Sí? O sea, todo le corremos a la evaluación. Entonces, por un lado, creo que hay una necesidad de hacer ese ejercicio, digamos que incluso es un ejercicio personal, pero por el otro lado, Mónica, en parte a tu pregunta, yo creo que tenemos que, y aquí estamos muchos de los actores que deberíamos participar en eso, empezar desde lo institucional también, ¿sí? ¿Cuál es el rol del ministerio, por ejemplo, cuando define unas orientaciones? ¿Qué es lo que espera? ¿Sí? ¿Qué es lo que espera de una entidad territorial o incluso los mismos procesos que el ministerio lidera? O sea, ¿qué espera el mismo ministerio de sí mismo de un proceso? ¿Cuál es el lineamiento que se da? Y así vamos en cascada, el departamento cuando le pide al municipio o el municipio cuando le pide al funcionario, ¿cuál es la expectativa que se tiene? Y creo que aquí, en ese sentido, no hemos hablado de algo que es muy importante y es el asunto de la mayoría de las cosas que hacemos en educación para la salud, yo decía esta mañana, son complejas, pero además requieren un largo plazo. ¿Sí? Y entonces eso todo tiene que ver todo con la evaluación. Porque entonces yo no podría pensarme una evaluación que sea incoherente con esa realidad. Entonces aquí surge la pregunta también es que tenemos que seguramente pensarnos una evaluación que nos ayude a navegar ese largo plazo de las intervenciones o de las acciones que hacemos. Es decir, tiene que haber una evaluación que acompañe ese proceso. Entonces, Mónica decía, ¿qué podemos hacer? Pues empezar a construir unas formas de evaluar que nos ayuden a darle sentido a ese proceso de largo plazo que estamos desarrollando en educación para la salud. ¿Sí? Y eso implica un tema de recursos, obviamente. Por ahí algunos decían, pero ese porcentaje yo creo que en alguna parte lo leí, pero yo creo que es como sacado de la manga, porque no sé de dónde salió. Eso es como, decían que tocaba destinarle el 5% del presupuesto a la evaluación. ¿Sí? Y estaba en algún texto que alguna vez leí. Pero bueno, al menos dicen un 5%. Lo que Edison plantea es que realmente casi nunca queda plata para la evaluación. No se asume, pero no se asume porque la evaluación no la introducimos en el diseño mismo de lo que estamos planteando. O sea, entonces yo creo que ahí vamos como en unos pasos. ¿Le tenemos miedo a la evaluación? Las exigencias que hay sobre la evaluación tienden a favorecer un aspecto punitivo en muchos casos, lo cual hace que entonces refuerce esa perspectiva. Entonces ahí yo creo que habría que ponerlo. Los lineamientos tampoco lo traen. O sea, cuando se trae, cuando se proponen que las acciones, que hay que hacer acciones, no traen la evaluación, y, insisto, desde una perspectiva punitiva. Y no pensamos entonces como esa larga vida de los procesos y que yo necesito generar evidencia para toda esa vida. Hay algo que para mí es muy importante y es asumir los programas en particular como seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso pasa con los programas. Y yo debería dejar que muera un programa cuando tiene que morir. ¿No? O sea, morimos los seres humanos porque no van a morir los programas. ¿Sí? Y la evaluación juega un papel fundamental en alimentar ese curso de vida de los programas. Y las preguntas, así como cuando uno está niño se hace unas preguntas y necesita unas respuestas, los programas necesitan unas preguntas y una respuesta que acompañe ese curso de vida de los programas. Entonces, ahí necesitamos introducir esa perspectiva y ser capaces de reconocer, digamos, los programas como seres vivos que necesitan de una evidencia que debe alimentar su desarrollo y desprendernos y al final tiene que morir. ¿Sí? Ahora, yo creo que muchas veces matamos buenos programas y otras veces nos quedamos con malos programas que deberíamos dejar que mueran.
¿sí? Ese es un poco lo que yo siento. Sin evidencia, sin evidencia. Entonces, ahí yo creo que hay un punto. Ahora, aquí Edilson nos da un latigazo importante a los que formamos. Y yo lo mencionaba también algo esta mañana, los que formamos, y decía, los currículos de los programas, y ahí es una acción concreta, por ejemplo, Mónica, deberíamos ser capaces de introducir el tema de la evaluación de manera más explícita, ¿sí? Pero casi siempre vamos, y además nos pasa, no todos nos gusta la acción. Entonces yo creo, vamos en el diseño, eso lo hacemos súper rápido. O sea, de un día para otro nos montamos un programa, porque nos gusta irnos a campo y hacer cosas. Obviamente la evaluación nunca aparece ahí como, ¿sí? Salvo que alguien venga a estorbar a decir que hay que hacer evaluación. Pero yo lo que creo es que necesitamos ser más explícitos en la formación alrededor de eso, ¿sí? Porque si nosotros no estamos formando a los egresados de nuestros programas, pues va a ser muy difícil que a nivel, digamos, de los espacios de práctica, ellos puedan hacer una evaluación para esos programas que están diseñando y están implementando. Entonces, ahí yo creo que esa debería ser como una apuesta, y creo que es una reflexión desde la academia, cómo fortalecemos esos procesos de evaluación. Pero ahora tenemos una realidad. ¿Cómo hacemos con quien ya está en el campo? ¿Sí? O sea, esto puede aplicar como estrategia para quienes estamos formando en este momento. Pero para quienes ya no tienen un proceso formal de educación, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Entonces aquí, y no es porque estemos montando negocio, precisamente no deberíamos montar negocio, pero sí deberíamos desarrollar unas plataformas que nos ayuden a tener formas para formar ese recurso humano, ¿sí? O sea, deberíamos pensar en algunas cosas de acceso gratuito, con módulos de evaluación o formas para que lleguemos a estas personas que están en el campo, ¿sí? Y que puedan tener unos mínimos para hacer evaluación, ¿sí? Y evaluaciones que sean apropiadas, que sean contextualizadas, que sean factibles además, ¿sí? Hay unas formas de evaluación que se han propuesto, por ejemplo, de evaluaciones rápidas, que no es que sean menos rigurosas, son rigurosas, pero que acotan los tiempos y los esfuerzos que se necesitan. Pero yo creo que, por ejemplo, esa es una cosa concreta que deberíamos pensar como país, ¿sí? Si queremos que a nivel territorial mejoren los ejercicios de los programas, deberíamos estructurar, por ejemplo, no sé, unirnos muchos, varios, pocos, lo que sea, para generar esos recursos y que sean factibles para que la gente pueda empezar realmente, una vez supere el miedo, pierda, digamos, esa perspectiva punitiva de la evaluación, pueda decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, yo creo que ahí hay como algunos elementos que nos pueden ayudar como a salir de esa zona de inmovilidad en la que estamos con relación a la evaluación, Mónica. Listo, muchas gracias, Dieguito. Quisiera darle la palabra a Edilson, un poco como en esta línea y recogiendo algunas de las cosas que tú decías también, las preocupaciones en relación al talento humano, al formar, como decíamos, para evaluar, pero también para educar, y un poco cuáles pueden ser como algunos otros aportes desde tu experiencia para incorporar esa planeación desde un inicio, desde que pensamos en hacer un proceso de educación para la salud. Sí, bueno, yo recojo también ahora un poco lo que dijo Julio y Diego, y lo hablo como en dos procesos, en dos momentos, digamos, también desde cómo pensarse y soñarse un proceso que realmente se dé, ¿no es cierto? Entonces, el primero que yo abordaría tiene que ver con, somos muy buenos en pensarnos en la educación en el campo de la salud y desde ahí la evaluación. Como ahorita yo le decía, el tema del miedo, ahorita cuando Diego también lo volví a mencionar, porque lo hacemos mucho, hay veces quizá lo conocemos como el saber o el saber hacer, y se nos olvida, ahorita Diego lo decía, finalmente un proceso de educación en el campo de la salud es un proyecto, un programa, es un ser vivo, y un ser vivo también necesita afecto, se nos olvida el ser, se nos olvida tocar el ser. Y yo creo que ahí hay un elemento fundamental, porque cuando entendemos que efectivamente
finalmente las personas, o somos seres humanos los que estamos trabajando en este proceso, se nos olvida que finalmente la evaluación también debería estar permeados por el ser, no solamente por el saber y el saber hacer, sino por el ser, o sea, el ser que conecta a un ser humano para decir, venga, es que efectivamente esto te puede dar la palmadita para decirte, venga, ahorita me encantó lo que decía uno de los compañeros cuando hablaba de que efectivamente hay veces hacemos eso para decir sirvió o no sirvió, pero no para qué otra cosa sirvió. Y se nos olvida que es que puede que efectivamente yo iba pensaba que era este camino, pero me ayudó para otro proceso. Y qué rico yo poderle decir a esa persona que ayudó en su proceso, darle la palmadita atrás y decirle, mira lo que tú ayudaste a hacer. O sea, ese tema del ser, de hinchar el corazón, se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que la evaluación puede ayudar a ese proceso. Y eso hace que hay con todo el respeto, y digamos que ahí Diego con todo, pues no creas, yo también soy docente, entonces no es una crítica solamente a los que están en la academia, yo estoy en la academia, pero también estoy en la parte, digamos, práctica, llamémoslo así, en las entidades territoriales, ahora en el Ministerio de Salud y Protección Social, pero pasa un tema puntual, yo le he dicho mucho, por ejemplo, a los estudiantes, pero también lo conecto con lo que pasa cuando llega alguien a trabajar en un proyecto de educación en el campo de la salud, y es que yo le digo o sea, revisa si este es tu lugar en el mundo. Es entender que hay competencias y hay lugares en el mundo pues cada uno puede decir, venga, es que a mí me gusta la clínica, yo quiero desarrollar este proceso en lo clínico y no me veo haciendo este proceso porque no tengo ni habilidades comunicativas, puede que efectivamente eso se dé, pero también qué rico que la evaluación nos ayude a arrastrar, porque quizás esa evaluación que me ayuda también a forjar un tema de que alguien se diga, es como que, uy, venga, yo no sabía que quizá yo era bueno para esto y mira lo que estoy logrando más allá de un tema que me exige, digamos, el lineamiento, como decir, es que venga, tienes que reducir la tasa de suicidio en tanto, la tasa de morbimortalidad en tal tema en tanto. Más allá de eso, hay un tema de seres humanos. Y cuando yo logro que esa persona, que es otro ser humano, que también está al frente de un proceso de educación en el campo de la salud, entienda que la evaluación también te puede ayudar efectivamente a que te quedes ahí y a que efectivamente quieras y te sueñes quedarte en el proceso de educación en el campo de la salud. Digamos que es una apuesta muy importante. Entonces, digamos que ahí la primera reflexión que yo quiero hacer es en ese sentido, es entender que desde la academia, pero también desde los procesos que están ejecutando los proyectos, programas, estrategias de educación en el campo de la salud, es que veamos la evaluación como una oportunidad también para aplaudir, pero también para decir, venga, pues no es por acá, venga, podamos ir por otro camino y que también uno pueda ser resiliente y decir, venga, no me fue o sea, aquí hay lecciones aprendidas y puedo coger otro camino. Entonces, digamos que el primer tema que yo anoto ahí es el tema de trabajar también la evaluación desde el ser, o sea, entender el ser como una competencia que también es válida en el proceso de evaluación. Y ahí hay un asunto también muy importante y es cuando, digamos, estamos diseñando, ahorita Diego lo decía, ¿qué hacemos? Listo, podemos revisar qué hacemos en la academia con los que estamos en este momento formando, pero ¿qué hacemos con los que ya están en campo, ya salieron de la academia y ya están allá? Y hay una realidad, y hay un tema básico, y yo creo que este es un tema básico para que lo entendamos primero, es claro, tiene que ver con los lineamientos, pero cuando el lineamiento quizá esté en el ministerio y eso llega a una entidad territorial y dice, venga, es que tú también tienes que entender que no todo es hacia afuera, porque lastimosamente el proceso de educación en el campo de la salud se ha visto siempre hacia afuera. Es como que, venga, los recursos es para siempre hacia afuera, es que tienes que ejecutar tantos talleres, tantos procesos y digamos que volvemos muy instrumental el asunto, el proceso de la educación en el campo de la salud y se nos olvida que hacia adentro debería haber, hay un tema fundamental y es, uno no vende lo que no es. Y hay un principio básico y es, digamos que yo lo aprendí en el campo de la comunicación para la salud, pero que lo lleva a otros escenarios en la educación, en la evaluación, y tiene que ver con que, o sea, en este caso es la evaluación que tú piensas que se hace afuera o la educación que tú piensas que se hace afuera, tiene que partir básicamente del proceso interno. Es cuáles son realmente el ánimo, la motivación, las competencias que tiene ese profesional que también es un ser humano para ir a desarrollar ese proceso. Entonces, digamos que la inversión no debería ser solamente hacia afuera. Cuando, digamos, una entidad territorial, incluso un ministerio esté diseñando los lineamientos, debería pensarse casi como un tema obligatorio, el tema de desarrollar procesos, de que haya recursos, de que por 10 pesos haya unos pesos para invertir, es una inversión
con una capacidad de lo que los economistas llaman el ROI, el retorno a la inversión. Y el retorno a la inversión va a ser es que yo invertí hacia adentro, pero hacia afuera se va a capitalizar en un montón de cosas y es ser capaz de que si yo hago una inversión hacia adentro, en formar al recurso humano, efectivamente en desarrollar un tema de motivación para la acción desde el recurso humano, con toda seguridad el trabajo, el efecto que va a tener hacia afuera se va a duplicar. Y eso, digamos que los economistas lo han reconocido en muchísimos campos, en lo que se llama el retorno a la inversión, y que creo que en salud hay veces nos falta mucho, porque somos muy instrumentalistas, como que dices, todo va a hacer tanto. No, me interesa mucho, incluso nos interesa, somos muy de que nos interese muchísimo el tema del número, es cuántos impacté, pero impacté cómo. Si realmente no estoy entendiendo que efectivamente el impacto también tiene que empezar, es un tema hacia adentro. O sea, yo cuando digo es, si yo hablo de educación en el campo de la salud, tengo que empezar a pensar es, y yo sé que hay programas que ya se han empezado a pensar entre estrategias incluso de cuidado del cuidador. Es como que dice, yo tengo un programa de estilos de vida saludables hacia afuera, y se me olvida cuáles son los estilos de vida saludables que tiene que tener el recurso humano hacia adentro. O sea, o sea, digamos que tenemos como toda la teoría muy bien, pero se nos olvida que eso es un tema que hay que sentirlo y hay que transversalizarlo en el ser y en el hacer de las personas que están al frente del proceso. Y eso tiene que pasar con la evaluación. Entonces yo pensaría que hay un ejercicio muy importante y es cada que nos pensemos un proceso, ya hablando de un proyecto, una estrategia de salud desde la planeación, es de entender que el proceso de educación en el campo de la salud es un proceso integral, que tiene que ver también con la evaluación, que tiene que ver con procesos de comunicación para la salud y que ese proceso va de principio a fin, es integral e integrador y que necesita inversión y que esa inversión se me va a... Eso no es un gasto, es una inversión que se me va a capitalizar en la forma en que somos capaces de efectivamente de potencializar el proceso hacia afuera. Entonces yo digamos que recogiendo, vuelvo e insisto lo que decía Diego, de que un proyecto, un programa, hay que verlo como un ser vivo, es un ser vivo que también necesita emoción y la evaluación también tiene que tener emoción. Yo creo que eso nos ha faltado, porque si no se vuelve lo que decíamos ahorita, es un tema punitivo, es como que es el miedo, con miedo no funciona. Yo creo que cuando hablamos de las estrategias en salud, siempre decimos que la gente que sabe de publicidad y salud sabe que efectivamente ya ese tema del miedo en salud ya no opera. Ya no opera. ¿Y por qué no opera? Porque uno con miedo se cohíbe. Aquí tenemos que hacer, es lo que pasa con la evaluación. La forma de darle la vuelta es quizá de decir es, venga, volvamos a un tema emocional, que la gente lo disfrute, lo goce, se sienta que efectivamente esto no es un tema simplemente de decir, es como que es para que me critiquen, para que me digan, entonces no me van a volver a contratar, se va a caer el programa. No, es la oportunidad que tenemos de decir, venga, si no fue por acá, es por este otro camino, pero también demostrar cosas bonitas de la vida, de los seres humanos, para ser capaz de decir, venga, uy, mira, yo efectivamente quizás no logré este indicador que me estaban pidiendo, pero mira todo hacia atrás lo que logré con esa familia, con ese otro ser humano. Eso yo creo que es lo importante también de ver la evaluación como un proceso integral y como un proceso que también tiene que ver con los seres humanos ante todo. Muchas gracias, Edilson. Bueno, yo creo que aquí hemos hecho, digamos, como algunos comentarios muy basados también en el punto de referencia que tienen nuestros expositores. Creo que eso, digamos, aporta unos elementos. Hemos ido denotando como algunos retos, ¿sí? Entonces, digamos, no haría, digamos, una reiteración frente a los retos porque creo que nos quedan muy presentes una gran cantidad de retos. Sin embargo, si quisiera de pronto añadir o colocar en el radar, porque hace parte de esto que yo creo que el Congreso nos convoca, es como a trazar líneas que toca seguir trabajando. No las vamos a resolver acá, o sea, la tarea sigue, pero sí pensar algunos de los retos que nos plantea hoy la política pública, el poder pensar, por ejemplo, en esos resultados y pues disculpen, pero pues el lugar de enunciación que yo tengo pues es el acompañamiento a las formas de relación de los sujetos colectivos, de esos grupos, de esas comunidades, de poder pensar si tengo una capacidad de adaptación, si tengo capacidad, digamos, de agencia transformadora, ¿sí? De poder elegir cuál va a ser la trayectoria
que para mí es importante, o para mí y mi familia es importante. El encontrarnos con eso de resultado en salud allí, para nosotros también implica asumir que hay un reto para acercarnos a cómo evaluamos que estamos pudiendo promover ese ejercicio con las personas, con las familias y con las comunidades. También quisiera solo como mencionar, porque algunos de ustedes lo comentaron también, ese ejercicio de la evaluación que no es punitiva y que seguramente para que pueda ser incorporado en todo momento requiere de una acción, digamos, más participativa, más viva desde los sujetos a los cuales acompañamos, y seguramente allí necesitamos apropiarnos de un esquema más en lógica de sistematización, de reflexión, si se quiere, que es algo continuo, algo que las comunidades y los grupos deben hacer de manera continua para chequear si quieren seguir yendo por allí o si están perdidos en el camino, o qué ajustes hay que hacer. Entonces creo que hay elementos allí que nos tienen que convocar seguramente a otro tipo de evaluación, sin demeritar, digamos, que puede haber este ejercicio que tú dices de la pinza, que a mí me parece fabuloso, el poder traer unos elementos que nosotros podemos rastrear, pero también saber cuál es esa otra apuesta que de pronto es más difícil, que tú nos mostrabas el muñequito de la chica moviéndose por el campo en la bicicleta, y dices, bueno, pero ¿cómo agarro eso para saber si ella se sentía bien? Si ahí, digamos, se estaban moviendo más allá de sensaciones, sentimientos, concepciones, ¿qué es lo que se mueve en los sujetos, que no va solamente en lo que nosotros pudiéramos rellenar en un quiz, si es que nos hicieran un quiz de cómo nos sentimos? Y por último, también pensar en ese que ustedes también lo han comentado, como en esos ejercicios de doble vía, ¿no? De cómo estos ejercicios de evaluación también nos convocan a pensar qué pasa con el talento humano que acompaña estos procesos, ¿sí? De qué manera hay ahí como un proceso que no va solamente a la comunidad, sino que tendría que ser como de doble vía. Pero esto solo para dejar ahí dispersos otros retos más, ¿sí? Y poder aprovechar este último segmento, si mis compañeros lo definen así, para algunas preguntas, 2 o 3 preguntas que tenga el público y que pudiéramos aprovechar para abrir, digamos, como la conversación. No sé cómo lo ven. Bien, todos asintieron, ¿eh? Entonces, dale. Bueno, mi pregunta es la siguiente y es cómo desmontar ese pensamiento que se tiene de la evaluación como algo punitivo, cuando en nuestra lógica actual debe haber una consecuencia, pues, o bueno, puede que esté equivocada, pero debe haber una consecuencia negativa a, digamos, algún hallazgo, y más cuando es repetitivo. Eh, Vale, se me ocurre algo que de pronto nos da luces. Estaba pensando ahorita, acordándome en clave del foco que también Nelson pone en el ser, eh, y es de qué manera los procesos de evaluación cada vez nos permiten ser y hacer eso que valoramos, ¿no? Y me acordaba de un texto de María del Consuelo Chapela, creo que es el de Investigación Cualitativa Sanadora, en el que ella empieza a desarrollar la noción de cómo la formación de investigadores cualitativos críticos particularmente debe estar atravesado por un cambio que ella teje desde la educación popular. Entonces empieza a ubicar precisamente que estamos anclados como en una suerte de self positivista, como que lo tenemos, todos venimos de ahí, todos hemos sido formados ahí, algún rastro de controladores, de expertos, de dominatrices internos sobre los procesos en los que participamos hay, y que un elemento central en ese sentido que ella toma y teje desde la educación popular tiene que ver con cultivar la reflexividad y cultivar la concienciación como una práctica permanente. Entonces, cuando yo me he cultivado en la mirada sobre mí mismo, en la mirada sobre mis acciones, en la mirada sobre lo que hago, en el diálogo con lo que los otros hacen, la evaluación allí ya no es algo externo, no es algo técnico, no es una instrumentalización, no es la metodología que me va a llevar a medir lo más efectivo, sino que es una práctica incorporada, una manera entonces de estar viéndome y viendo a los demás de manera permanente. La reflexividad como una manera entonces, como un pequeño espejito, 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 dime qué tan hegemónico estoy siendo,
qué tan dictador estoy siendo, qué tan controlador estoy siendo, y reconociendo precisamente, también como lo dice María del Consuelo, que toda acción humana es una irrupción en la vida de los otros, y más cuando estamos en los círculos pues de expertos en salud como llenos de batas y de títulos y de cosas así. Entonces la posibilidad de centrarnos como expertos, de centrar la evaluación e incorporar la reflexividad y la concienciación en cada momento de nuestra vida, sin caer en la neurosis de la autoevaluación, que también es un límite ahí delicado, puede irnos dando elementos para reconciliarnos con lo que hacemos, para amistarnos, porque al final todo juicio afuera es un reflejo del juicio que internamente el policía interno, el perro bravo, perro bueno del que habla Peirce en la psicología gestáltica, está allí y lo proyectamos sobre las relaciones de los demás. Yo quisiera decir, digamos, dos cosas muy concretas. La primera es que creo que, exacto, que tenemos que enfatizar en la idea de que la evaluación nos permite aprender. ¿Sí? O sea, veamos la evaluación y creo que es un poco, va como en esa línea, la evaluación como una oportunidad de aprendizaje. Una oportunidad de aprendizaje de todos los que estamos involucrados en un proceso de evaluación, o sea, de intervención, es una oportunidad de aprendizaje. Y estamos aquí en este congreso porque nos interesa la educación para la salud. Entonces, pues, la evaluación, pues, obviamente, pues nos interesa formarnos, aprender. Pues, veamos la evaluación como una oportunidad más de aprendizaje. Incluso aprender de que no nos funcionó. ¿Por qué no nos funcionó? ¿Qué llevó a que no funcionara? Y cómo como lo han dicho mis colegas hoy, cómo lo podemos hacer quizás desde otra perspectiva. Entonces, eso es lo primero que quisiera enfatizar. Y lo otro con lo que está diciendo Julio, es que cuando nos empiezan a hablar así como está hablando Julio, hay una gente que pone cara como de, ya dejó de ser riguroso. ¿Sí? Y todo eso que Julio dijo se puede hacer con rigor. ¿Sí? O sea, esas aproximaciones que nos pasa mucho con lo participativo, ¿no? Cuando nos dicen lo participativo, no, eso ya dejó de ser riguroso. ¿Sí? Ya perdió el rigor. No, ¿cómo así que eso que está diciendo Julio? No, eso ya perdió el rigor. Todo eso al final se traduce en unas metodologías y en unas formas que son válidas, rigurosas y que, digamos, si las tenemos que pasar por el tamiz de la academia, van a surgir el trámite con rigor. ¿Sí? Lo que yo siento, ya para cerrar con esto, es que hemos impuesto el método sobre el sentido mismo de lo que hacemos. O sea, lo que se vuelve importante es como cuando los estudiantes van a buscarlo a uno con la tesis. Yo quiero hacer una regresión. ¿Y cuál es el problema? No, yo quiero hacer una regresión. ¿Sí? Exactamente nos pasa con esto. Que yo quiero hacer un diseño de evaluación, pero ¿qué es lo que necesita evaluar? No, pero es que es el diseño. Entonces, imponemos una metodología sin un sentido. ¿Sí? Y yo creo que esto que Wilson también estaba planteando ahora me parece muy importante, es esa dimensión humana, o sea, darle sentido a lo que hacemos. ¿Sí? Y la evaluación yo creo que tiene mucho que aportar en esa perspectiva de darle sentido a lo que hacemos. Pero yo creo que estamos muy, además de todo esto que Julio plantea de lo positivista, etcétera, o sea, hemos puesto el método por encima de todo. ¿Sí? Entonces yo creo que esas dos cosas enfatizaría con relación a esta pregunta. No sé si Edilson tienes algún comentario. No, solo brevemente algo que con respecto al tema de cómo, digamos, empezar ese proceso de transición del tema de no ver la evaluación solamente como un tema punitivo, sino algo que se incorpora realmente en la lógica de los seres humanos, de los profesionales y de las personas que trabajamos en el campo de la educación en salud, para la salud, y tiene que ver con cómo entender un poco el ejercicio de que cuando se diseña un proceso o cuando se piensa más bien en un proceso, el tema de la evaluación es como que venga, es que eso lo hacen otros, es como, hay veces porque pasa esto, pasa que hay veces los de evaluación los ven como una auditoría interna, es como que, ay, ya llegó el que me va a evaluar, me va a hacer una auditoría, entonces a ver si me va bien o si no, entonces me va a quedar sin trabajo, no. O sea, debería ser un proceso que fuera dentro de las competencias de cualquier
persona que está trabajando en el campo de la educación para la salud, de decir, venga, es que yo también tengo una competencia para hacer educación para la salud y que eso me ayude a entender que el proceso también tiene que ser un proceso flexible, de que efectivamente los procesos de educación en el campo de la salud hay veces son muy rigurosos. En nuestro contexto es como que tienes que hacer un taller con estos lineamientos, así, así, esta es la guía, y no te puedes salir de ahí. Y se te olvida que efectivamente la educación en el campo de la salud es otra cosa distinta. Y así en ese contexto debería ser el tema de la evaluación, de decir, venga, es que a ti, claro, en el proceso que tú estás diseñando es, tú tienes que desarrollar también el proceso de evaluación es para que te ayude a soñarte el proceso de otra manera, para que digas, es que si por aquí no fue, venga, va a ser por acá, y que puedas tú mismo ser co-creador junto con la comunidad con la que estás trabajando de procesos bien interesantes. Entonces yo creo que es la forma de que empecemos a bajarle un poco a ese nivel de lo punitivo, como que dice, es que la evaluación es un tema de un externo que llega a evaluarme, que llega a decirme, lo hiciste bien o lo hiciste mal. También tiene que ver con efectivamente decir como que, venga, es que la evaluación hace parte de mi proceso y yo también la puedo desarrollar, y yo en el diseño del proceso también puedo ser flexible en la manera en que efectivamente el programa puede coger otra arista, puede coger otro rumbo que quizá en el diseño inicial no estaba. O sea, yo creo que también parte demasiado en la manera en que, como desde las entidades que tomamos la iniciativa de diseñar los programas, las estrategias de educación en el campo de la salud, nos soñamos de que hay veces en la entidad territorial pasa que dicen es que tiene que ser así porque es que como es un presupuesto exactamente, tenemos que decir esto vale tanta plata, esto vale, y se nos olvida que efectivamente hay un principio básico de la educación en el campo de la salud y que tiene que ver con el tema del modelo flexible, que implica que cuando tú vas a llegar a trabajar con una comunidad, esa comunidad tiene que ser co-constructora de ese proceso, también tiene que aportarle ese proceso, y que ese proceso puede ser, venga, es que puede que efectivamente yo diseñé que esto era un proceso de 4 sesiones, pero no, va a ser de 3, pero va a ser de manera intensificada, aquí no voy a utilizar este tipo de materiales, y yo creo que cuando nosotros tenemos la oportunidad de que el profesional asuma ese proceso intrínseco, como que dices que la evaluación me va a ayudar a contribuir a que efectivamente yo pueda soñarme ese proceso, creo que vamos a empezar a mermarle un poco a esa mecánica de que es como que la evaluación es un tema de alguien que viene a evaluarme para que efectivamente me diga si lo hice bien o me hice mal, o efectivamente una auditoría, una interventoría externa venga a decirme, venga, yo le gloso, le hago esas acciones porque no lo hiciste bien, sino que, vuelvo, insisto, yo pensaría que si tiene que partir es de la manera en que nos pensemos y nos diseñemos las estrategias de educación en el campo de la salud, y de cómo hay la evaluación no es un tema punitivo, es un tema que tiene que ver con el quehacer diario. O sea, así como tú dices, tienes que enseñar, vas a diseñar, vas a hacer un diseño metodológico para también cómo vas a evaluar ese proceso que estás haciendo para saber si efectivamente te está funcionando o no, y cómo efectivamente eso te va a permitir decir, soñarte ese proceso hacia otro lado. Yo creo que es la manera en que desde el diseño de los programas y estrategias tenemos que concebir el tema de la evaluación. Bueno, solo una notica porque yo siento también que hay como discusiones o reflexiones que pueden ir aportando a la evaluación de proceso, ¿sí? Es decir, hay algo que podemos decir que hay unas sesiones y demás, pero luego creo que también hay unos puntos de llegada que son muy interesantes de cómo logramos evaluar esos resultados, eso que le sucede a alguien, ¿sí? Y que de pronto podamos mantener como esas ventanitas allí para que distingamos entre esas dos posibilidades que pueden ser complementarias. Tú me pediste la palabra y luego la acompaño. Muchas gracias. Mucho gusto. Soy Cristian Guevara. Vengo de Nariño. Doctor Lucumí lo conocí hace años, años, cuando era pequeñín. Cuando yo era pequeñín. Cuando yo era pequeñito. Sí. Bueno, un abrazo grande. Tengo como dos aportes y una pregunta al final. Yo creo que el tema del conocimiento y la validación es algo que desde lo externo nos ha quitado como la posibilidad de sentir la experticia, ¿no? Propia interna. Creo que un poco la evaluación desde el lugar de la validación institucional nos quita como la posibilidad de sentirnos expertos en la propia vida, ¿no? Para asumir las recomendaciones que se nos han dado. Dentro de una experiencia que venimos trabajando en Pasto hace 10 años, a través del plan de intervenciones colectivas, entonces, digamos, vamos a ver que hay tensiones de poder en la evaluación, ¿no? Porque siempre hay relaciones de poder cuando hay evaluación, sobre todo en los campos territoriales. Hemos trabajado algo que se llama el modo pedagógico y no el modelo pedagógico.
El modo pedagógico nace de ese proceso constructivo donde algo que es muy importante para este proceso es la intención. Y la intención es el espíritu de las cosas que hacemos. O sea que si nos damos un beso sin intención, pareciera que no sintiéramos nada, ¿verdad? Pero es la intención lo que anima el proceso, lo que da vida a lo que hacemos. Y esa intención ha estado conectada con un proceso que es, una intención ética, que lo ético nos permite evaluarlo nosotros a través de una forma de pensar el arte. O sea, si la acción es bella, si el actuar es bello, ¿no? Dentro de esa relación con el otro en el proceso educativo, creo que vamos caminando por el lado de la intención. Es como decir, es una forma artística de vivir. Entonces, el actuar educativo nos exige un ser artista en la medida en que nosotros, si actuamos desde la belleza de la relación con el otro, encontramos posibilidades de ir sabiendo que vamos por un buen camino. Entonces, el modo pedagógico nos ha permitido como desinstitucionalizar al sujeto educador, ¿sí? Para que se reconozca como comunidad. Y eso nos lleva a otro lugar de la evaluación, ¿no? Dentro del tema de los planes de intervenciones colectivas, porque entonces uno evalúa el trabajo como institución, ¿no? Aunque quiera como visibilizar las voces de la comunidad. Y propicia, este proceso pedagógico propicia que emerjan saberes no previstos en la planeación del encuentro pedagógico. Entonces, dentro de este sentido, una de las herramientas que nos ha permitido trabajar tanto la planeación como la acción son las metáforas. Y a través de metáforas hemos construido todos los procesos que la gente necesita, sus metáforas, sus formas y sus caminos. Entonces, en ese sentido, cuando trabajamos desde el modelo, pues nos reconocemos como un ser, porque el ser, o sea, sin sujeto no hay acción de la práctica pedagógica. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos hacer nosotros para evaluar un proceso que fortalece el saber de una comunidad, que fortalece las intenciones de vivir mejor y de manera más saludable en una comunidad? Y a veces esos saberes se rescatan, se fortalecen, pero no tienen influencia en su realidad. ¿Sí? A veces se fortalece una organización social en términos de salud, pero su saber fortalecido no tiene influencia en la transformación de la realidad. Tiene más influencia el saber institucional. Entonces, cuando evaluamos la influencia que tiene el proceso educativo en una realidad, pareciera como que no hicimos mucho, ¿verdad? Como que la comunidad se fortaleció, trabajamos, estamos contentos, ¿sí? Nos sentimos más expertos en nuestras vidas, pero finalmente, pues digamos, eso no tiene mucha influencia sobre la transformación de la realidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles serían las rutas, ¿no? Para crear procesos de evaluación que no siempre son lineales en la forma de construir educación para la salud, que en este caso una experiencia que llevamos nosotros de 10 años nos ha permitido, es decir, no hay forma de hacer educación en salud, sino la que se construye en el momento en que nos encontramos con la gente, ¿no? Y a partir de eso, pues hemos documentado el proceso, pero estamos inspirados en encontrar procesos evaluativos cuando a veces conversamos sobre lo que hemos aprendido en ese encuentro, en esos diálogos, todos repetimos y lo que decimos es muy bello y lo que decimos tiene sentido, pero ya la práctica empieza a cambiar, ¿verdad? Hemos usado algunas experiencias como por ejemplo experimentos sociales, donde nadie sabía qué iba a pasar, pero pasaba y nos dimos cuenta y nos confrontamos que lo que sabíamos no se parecía en nada con lo que hacíamos, ¿sí? Pero creo que un poco más allá de eso, las instituciones están pidiendo formas más estandarizadas para evaluar ese tipo de acciones que se trabajan en el campo educativo, sobre todo en los PIC. Los PIC tienen mucho trabajo educativo en comunidad, pero el tema de la evaluación se convierte en algo que quizás castra la posibilidad creativa de la planeación. Gracias. Bueno, pues gracias por toda la reflexión que nos planteas. Yo estaba pensando de repente un poco bajando muy a la estructura metodológica de pronto. Estaba pensando, por ejemplo, respecto a la pregunta cómo me llega que tiene que ver eso, cómo dar cuenta de un proceso que es complejo, que no es lineal. Estaba pensando inicialmente en el uso que recientemente se hace de la sistematización de experiencias, que pese a que no es un método evaluativo, sí es un método
para recoger y construir aprendizajes, ¿no? Y ahorita Diego nos lo planteaba, ¿no? Si entendemos la evaluación como una forma de aprender, la sistematización de experiencias se vuelve una estrategia en ese sentido evaluativo. Y recordaba ahorita también otros dos enfoques metodológicos. Está, por ejemplo, el Developmental Evaluation, que algunos traducen como evaluación para el desarrollo, que es lo que ha desarrollado Patton principalmente, que es un tipo de evaluación que se sitúa como una evaluación compleja, en escenarios de incertidumbre, una evaluación multiactor, que se hace a lo largo del proceso, no solamente al final, y que plantea algunas miradas también críticas a las evaluaciones de impacto, situando precisamente otras alternativas para abordar los procesos en escenarios de complejidad, o el mismo enfoque también muy reciente de evaluación realista, que también busca atender algunos de los principios. Ese yo lo siento todavía como un post-positivista principalmente. Sin embargo, son alternativas que pretenden dar cuenta de procesos ante todo no lineales y desde la voz de quienes hacen parte de las experiencias. Listo. Nos falta un último. Gracias. Primero, pues agradecerles a Julio, Edilson y Lucumí, se me olvidó el nombre, perdón, Diego, porque escuchándolos hoy validaba de alguna manera el trabajo que venimos haciendo en la Facultad de Salud Pública desde hace varios años en el colectivo de Educación para la Salud, cuando nos sentábamos de los proyectos de extensión a reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que estábamos llevando a cabo en los proyectos, y ahí es como surge el colectivo. Llegamos a construir toda una propuesta o una guía de cómo repensar los proyectos pedagógicos que se hacen desde extensión en la facultad, y todos estos proyectos que nos han planteado hoy, todo eso nosotros lo identificábamos como las dificultades en la formación. Pues no hay formación pedagógica en el campo de la salud. Hasta ahora, hace poco que ya se creó la maestría con énfasis en el campo de la salud. Las dificultades en esa formación, pero también cómo uno se enfoca es en los instrumentos. De hecho, por ejemplo, a pesar de que uno pues está reflexionando el rol como educador y educando todo el tiempo, o eso cree uno, bueno, uno llega a yo venía acá, era, a ver, ¿cuáles son los instrumentos que nos van a compartir? Pero claro, ustedes nos devuelven la pregunta y fuera de eso nos cuentan todos esos elementos hegemónicos que nosotros tenemos que reconocer, deconstruir para poder co-construir. Porque si uno no los conoce, no reconoce que hay un discurso hegemónico en la salud desde hace rato, morbicéntrico, si no reconoce que hay un discurso desde la evaluación, como ustedes lo planteaban, desde lo punitivo, si no reconoce que hay un discurso desde la educación con una intencionalidad política que nunca se la podemos desconocer y que a veces no somos conscientes de ello, sino que hacemos procesos educativos, pero desconocemos la intencionalidad política que tienen esos programas desde las mismas normatividades que se generan. Entonces, miren lo complejo. Esto es un aquelarre. Nosotros estamos en un aquelarre y tenemos que valorar eso, porque muy pocos están haciendo, o sea, yo estoy hace años en esta facultad, mi tesis de maestría fue en crianza con el profe Peñaranda, y que yo creo que fue de las primeras, una microetnografía, y eso fue la primera promoción de salud pública que le dio entrada a los de las ciencias sociales, y eso fue un caos aquí en esta facultad en ese momento. Y hasta ahora, después de tantos años, a pesar de todo el proceso que se ha llevado a cabo acá, para mí esto es un logro, este congreso y este espacio. Esto es un aquelarre donde todos nosotros somos partícipes de esto, porque si estamos aquí es porque estamos motivados, interesados, y sabemos que esto es una construcción permanente. O sea, no es algo que ya está, sí, esta es la fórmula, para nada. Nos toca estarnos preguntando, y sobre todo algo que quiero mencionar, además de toda la riqueza que ustedes ya dijeron, es que sin lugar a duda esa formación en lo pedagógico, en la parte educativa, es fundamental para el talento humano en salud o en el campo de la salud. Yo diría que en cualquiera de las profesiones, porque uno muchas veces no se siente educador. Ah, no, yo soy trabajadora social, pero yo no soy educadora. Grave error. Y eso me pasó a mí cuando estaba en el 8º semestre de trabajo social. Pero otra cosa es que si vos cómo vas a reflexionar tu rol si no tenés esa formación de las corrientes pedagógicas, si no te has cuestionado sobre la educación, sobre la evaluación y sobre la salud, ese rol de educador, ¿cómo lo vas a reflexionar?
¿cómo vas a hacer evaluación si no estás reflexionando tu rol también de educando? Es decir, yo soy educador, pero es que yo también aprendo, o sea, ellos me enseñan, o sea, las experiencias y los ambientes de aprendizaje me están generando la posibilidad de construir muchas cosas que yo pensaba que eran las correctas y así me generen frustraciones constantes. Entonces, además de todo lo que ustedes dijeron y nos compartieron, yo siento que ese rol de educando y el educador sale también de esa formación necesaria y que si no la hay, pues nos la tenemos que propiciar nosotros en estos aquelarres, en los libros que nos están sugiriendo, en los conversatorios que nos posibilitemos con los actores comunitarios o institucionales, en la red de educación popular, en la red de educación para la salud que quiero estar en ella y en todos estos espacios que se están generando. Entonces yo, más que agradecerles, también es invitarlos a que sigamos con esa motivación, porque definitivamente si no lo hacemos, vamos a continuar con ese modelo hegemónico en la evaluación, en la educación y en la salud. Pues la idea es trascender eso. Muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias a todos y todas. Creo que vamos a cerrar también en consideración del tiempo. No nos dio el tiempo para charlar y saber cómo estábamos y quiénes estábamos, pero en consideración de que ya es momento de descansar, agradecerles a todos, a Julio, a Diego, a Dilson, que se hayan dispuesto para este último tramo del día y nada, nos queda la mañana ya del Congreso para cerrar. Entonces seguiremos allí. Mañana ponemos el QR de la red para que sigamos conectados, sigamos propiciando estos encuentros. Mil gracias. Y del manual tenemos todavía, ¿te quedan cositos o no? Ah, bueno, yo tengo unos y entonces ya los comparto. Listo, muchas gracias. Gracias. Ah, no, ya.